quisiera compartirles de uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, que considero yo que es Romanos 8, todo el capítulo. Así que le voy a pedir que si tiene su Biblia a mano y si no, consígala, usted se vaya al capítulo 8 de Romanos, allí en su Biblia. Y le digo, este es uno de mis favoritos porque aquí usted va a encontrar muchos pasajes que son de gran ánimo. Y quería compartirles a ustedes estos pasajes tales como porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, esa es una de las cosas que quisiera yo compartir, que el Espíritu Santo sea la guía a la vida de cada cristiano. El Espíritu Santo es el sello para los cristianos, dando a entender que Dios ha marcado nuestra vida de tal manera que nosotros le pertenecemos. Pero quisiera que empezáramos en el versículo 1 del capítulo 8, porque allí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasaje más grandioso? Todos aquellos que están en Cristo Jesús no tienen condenación. Si no hay condenación, el juicio ha caído a nuestro favor. Hemos sido justificados. Y esto es algo que hay que celebrar, recordar y poner en práctica. Pero mire, la condición es una gran pregunta. Es una gran pregunta a nosotros. ¿Cómo es que esto ocurre? Dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga bien, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, el espíritu mora en nosotros, el espíritu nos da vida, o Jesús a través del espíritu nos vivifica. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa vivir conforme al Espíritu? Dice, el pasaje nos dice, es una unión con el Señor. El pasaje nos indica que es una forma de vida, no es una posición estática, sino una posición activa. Podría decir un andar, una actividad en la persona, un dinamismo. Y yo quisiera decirle a usted, hermano mío que me escucha, amigo, que nunca ha considerado quizás vivir conforme a Cristo y tener el Espíritu Santo morando en su corazón, se dé cuenta que el estancamiento que hay en su vida por razón de no entender la palabra de Dios es un estancamiento por no estar en actividad con Dios. Oh, sí, usted puede decirme, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Usted puede decirme, hermano, yo estoy constantemente leyendo la Biblia. Estas son acciones muy buenas, pero son estáticas hasta que no se pongan en acción y dinamismo. Entonces, andar en el Espíritu y conforme a Él es una manera de vivir, es una manera de ser, es una manera de actuar, es como usted se mueve, es como usted está siendo guiado por los principios de Dios, esos principios bíblicos que usted encuentra en la palabra de Dios. Es tu estilo de vida, hermano, es la manera como tú te ves ante los demás y tú eres en lo demás. Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley. Sí, porque vemos mucha gente tratando de vivir el cristianismo, tratando de andar con el cristianismo y se convierte como los judíos anteriores que confiaban en la ley. Pero era imposible. Es imposible que con la religión usted pueda reemplazar una relación con Dios. Dios no es una religión. Dios no es creer en ciertas cosas, elegir creer en otras y en otras no. Se trata de compartir una vida con Dios. Se trata de darle a Dios su corazón y dejar que Dios transforme su vida. No es acerca de reformación, de educación.
es de transformación. Y dice allí, por cuanto era débil por la carne. Aquí es donde quiero decirle a usted, ¿cuál es el problema? El problema de no poder andar conforme al Espíritu, nos dice la palabra, es la carne. La ley no pudo trabajar en ella, fue imposible porque era débil por la carne. Pero Dios dijo, el hombre es débil. Le he dado la ley, no puede seguirla. ¿Cómo resolvemos este problema? Y Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestro pecado, en semejanza a nuestra carne. Y por causa del pecado, Jesús condena al pecado en la carne. Y ahora tenemos este regalo tan maravilloso. Así que es importante, mira lo que dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, estar en Cristo es una manera de pensar. Tengo que cambiar mi mentalidad. Ese es el punto importante, que cuando estoy en Cristo estoy pensando diferente, estoy actuando diferente en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el verso 6 dice, porque ellas traen vida y paz. Y de eso se trata. Que este tiempo que usted está aprendiendo se enfoque en la vida que comparte con Dios y comparte con los demás. En la paz, si es que tiene paz, o si es que quiere paz, o en la paz que eso pueda desarrollar aún más. Ese es un punto muy importante que nos lleva a nosotros a un cambio de mentalidad que se enfoca en una amistad con Dios. Porque si usted se enfoca en pensar en la carne, se vuelve enemigo o tiene una enemistad con Dios. ¿Por qué no enfocarse en las cosas del Espíritu y así hacerse amigo de Dios? ¿Por qué queremos hacernos amigos? ¿O cómo sucede esto? Que queremos agradar a aquella persona. Eso es algo muy importante. Dice aquí el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero si usted lee más adelante, dice, tenemos nosotros que la mentalidad es agradar a Dios en el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces el que vive según el Espíritu agrada a Dios. Y esto es muy importante, es tener el Espíritu de Dios para ser de Dios. Es el Espíritu que mora en nosotros, según el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Él. ¿Por qué es importante estar en Cristo? Porque es andar conforme al Espíritu. Porque esto nos pone en contacto con Dios. Y aquí quisiera yo hablar. Y quisiera yo tener esta oportunidad para pedirle, si usted está en este salón de clase y usted como yo tiene los retos de la oración, como todo ser humano, todos los discípulos tuvieron problemas de oración. Todos los discípulos, tanto que el Señor les dijo, y no podéis haber velado conmigo, aunque sea 1 hora. Ciertamente el espíritu está dispuesto y la carne es débil, les dice a ellos. Entonces es muy importante que usted active el poder de Dios. Como un interruptor le he dicho a la iglesia, la oración pone en contacto el poder de Dios. Cuando tenemos nuestra casa hay electricidad, pero no hay luz. Si encendemos el interruptor, entonces hay luz. No que no había electricidad. Muchos cristianos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues no hay contacto. Cuando tenemos contacto, tenemos poder. El poder ya está manifestado en la presencia del Espíritu que ahora mora en su corazón y mora en mi corazón. Pero es importante que cada uno de nosotros pensemos. Voy a regresar aquí. Y si usted mira el versículo 22, aquí mismo en Romanos 8 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, que hay que esperarlo. Y tenemos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir cómo conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí tenemos a Pablo. Pablo nos enseña algo fundamental y es, uno, toda la creación está gimiendo. Hay un anhelo de la creación, de ver a los hijos o la manifestación de los hijos de Dios, de ver un restablecimiento de un orden como Dios siempre quiso. Y tenemos nosotros que este gemir de la tierra es un gemir también que ocurre en nosotros. La tierra, la creación de Dios, todo lo que Dios ha creado está gimiendo. ¿No acaso somos ignorantes de lo que estamos destruyendo? Lo destruimos, unos quemando, otros abusando la tierra, otros no le importando lo que tiran a la basura. Todos nosotros somos culpables. Tenemos vehículos unos, otros no nos importa qué está sucediendo. La tierra dice, gime. Yo gimo. Todos gemimos. ¿Qué es un gemir? ¡Ah! ¡Oh! Cuando estamos enfermos. Es una sensación de angustia. Es una sensación de dolor. Es una expresión de que algo está mal. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos hacer algo al respecto. Porque también nosotros gemimos, porque tenemos una gran necesidad. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esperamos ser adoptados o tener la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya no estar en este cuerpo. El COVID ha revelado algo fundamental. No podemos estar confiando que la vida es simplemente este cuerpo, porque somos vulnerables, somos débiles e incapaces de sanar muchas cosas. Así que es importante darnos cuenta que la creación gime, que el cristiano, la persona gime por dentro. A veces no lo entiende, pero lo más importante, hermanos, es que el Espíritu Santo también gime. Y esto lo voy a regresar, ¿verdad? El Espíritu Santo, nosotros también dice, gimimos dentro de nosotros mismos, y el Espíritu Santo gime con nosotros y lo hace de manera que ni nosotros lo entendemos. El versículo 26 nos habla acerca de esto. A ver si lo puse aquí. Aquí está. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras indecibles. Y tenemos esta realidad nuestra. No estamos solos. Cuando usted y yo vivimos estas experiencias, que la creación gime, que nosotros gemimos, el Espíritu Santo gime también, porque queremos redención, porque queremos algo diferente, porque en nuestra vida hay algo. Yo voy a compartirle un poquito acerca de Daniel, porque hablé de la oración. Pero en la oración necesitamos aprender como Daniel. Si usted se va a Daniel, capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a ir a Daniel, por favor.
en sus Biblias. Y en el capítulo 9 nos explica en el verso 1, 2 más que todo, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová la profecía de Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Oiga bien, verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fíjense lo que sucede. ¿Por qué la gente no ora? ¿Por qué los cristianos no oran a veces? Oh, sí, muchos cristianos utilizan a la oración como una píldora para dormir. En las noches, si quieren dormir bien, tienen que empezar a orar, porque caen de sueño. Entonces tenemos nosotros esta realidad que quizás no estamos tomando en serio la oración. Pero Daniel nos enseña algo. Dice que él leyó los libros de la Biblia y escudriñó atentamente a esos libros. Muchos no oramos porque no leemos la Escritura, porque no escudriñamos las Escrituras. Segundo, puso su enfoque en Dios. Mire, lea la Escritura, se da cuenta de las cosas que ocurren en la Biblia y él busca en Dios, busca a través de la oración, a través de la humillación, que Dios le responda. Ahora, mire lo que dice la palabra. Y usted lo puede leer aquí en el verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué cosa, ¿verdad? Dios tiene su cartero. En el momento que usted ora, porque usted conoce las promesas de Dios, porque usted escudriña y busca a Dios, busca de Él, ese momento que ora, dice la palabra, en el momento que lo hizo, Dios despachó a un cartero para que llevara el mensaje. Ese cartero llegó a él, que es un ángel. Entonces tenemos nosotros que viene este ángel y le da el mensaje. Daniel leyó las Escrituras, Daniel comprendió la necesidad de orar, Daniel buscó a Dios en oración, Daniel oró, Dios le contestó a través del ángel y le hizo entender las cosas. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. En el momento que Daniel oró, la orden fue dada de que el ángel llevara la respuesta a Daniel. Pero, ¿qué sucedió? El objetivo era enseñarle y darle a entender que era muy amado. Dios nos ama. Dios quiere responder nuestras oraciones. Pero sí tengo que decirle, tomó 3 semanas el mensaje llegar a Daniel. Muchos de nosotros a veces pensamos que Dios se tarda, que Dios no nos responde, que todo lo demás. Pero no nos damos cuenta de que hay una lucha espiritual. Hay razones por las cuales el mensaje a veces no llega. En el caso de esto, nos dice aquí, si usted se va a Daniel 10, versículo 11, Daniel 10, versículo 11, dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mire lo que dice aquí. Si usted lee en el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se
me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, para nosotros. Ahora, ¿qué quiero yo decir con esto? Tomó 3 semanas para que el ángel diera el mensaje. El tiempo que tome el COVID es un tiempo de perseverar, hermano. El tiempo que usted está en casa con su familia es un tiempo de perseverar en hacer lo correcto. No se dé por vencido, no le dé oportunidad a la pereza, no le dé oportunidad a la depresión, no le dé oportunidad a la apatía, no le dé oportunidad a los juegos, a lo que usted tenga que pueda quitarle su enfoque en Dios. Porque este varón Daniel siguió orando, aunque pasó la primera semana, aunque pasó la segunda semana, aunque pasó la tercera semana, Daniel oró y perseveró. Y esa es mi petición a usted acerca del salón de clases. Que usted pueda perseverar atentamente en las peticiones que usted le hace a Dios. Este es el poder de la oración, el poder que puede alimentar, fortalecer la lucha en contra de la oposición del enemigo de Dios, de aquel que quiere destruir, sino que vino para matar y para destruir. De aquel que quiere robarle con mentiras su salvación y su gozo y todo lo que es suyo, las promesas de Dios. No importa el tiempo, usted y yo tenemos que perseverar porque Dios ya ha respondido, hermano. En el momento que nosotros hablamos, Dios conoce y sabe nuestra necesidad. Por eso debemos perseverar, por eso debemos seguir haciendo lo correcto. No pensemos solamente en lo físico, no nos enfoquemos en lo físico nada más. Dios quiere que nos enfoquemos en lo espiritual. Dios existe, lo ama y quiere su bienestar. Haz de tu experiencia un salón de clase. Cristo te ama. Mira lo que dice aquí Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, también nos dice la palabra algo tan importante. Ezequiel 36 nos dice a nosotros, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Ahora, esto es lo que quisiera yo llamarle a usted. Dios nos ha dado un corazón de carne para sentir, para entender, para comprender lo importante. ¿Qué es lo importante? No pierda de vista que tenemos un enemigo. Sed sobrios, nos dice la palabra en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente. Mire, el león ruge cuando ya tiene la presa. No ruge antes, cuando ya tiene la presa. Entonces, no sea usted una presa fácil del enemigo. Aproveche bien este tiempo. Había un grupo de hombres dos varones en específico que tenían necesidad de dinero y vivían en Canadá. Y había un problema de lobos. Y se le iba a dar alrededor de $1,500 por cada lobo que mataran, porque muchos de ellos, la población había aumentado y estaban causando estragos.
en la población y en los animales. Así que estos dos varones decidieron irse al campo donde están los lobos y cazar lobos y sacar dinero así. Entonces la noche llegó, acamparon y a medianoche se levanta uno de ellos y mira alrededor 50 parejas de lobos, todos llenos de hambre, ¿verdad? Hambrientos y deseados comer algo, y dice, y llama a su compañero, oye, mira. Y sale el otro y mira a aquellos 50 parejas y le dice, ¡somos ricos! Mire, tenemos que tener la actitud correcta. Tenemos que pensar que este tiempo va a pasar y que Dios, el Dios que tenemos, es bueno, como nos dice Nahum 1:7, es bueno. Dice, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. En esta mañana quisiera que usted pusiera su corazón y confiara en Dios. Si usted es creyente, entonces obedezca a Dios de todo corazón. Si usted es una persona que no ha conocido, que no ha sido creyente, que no ha creído en el Evangelio, yo le pido en esta mañana que considere y le pido de todo corazón que acepte la verdad, Cristo, que Él murió por sus pecados en la cruz del Calvario, que pagó esos pecados y ahora usted es deudor suyo. Y usted se arrepienta, usted confiese su pecado, usted se bautice naciendo del agua y naciendo del Espíritu para una vida nueva y que usted permanezca fiel hasta que Él venga. Lo invitamos mientras nuestro hermano nos dirige con un canto. Que el Señor los bendiga.